Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara. Seguim a Lliure Directe, a aquest espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. Anem a anar començant ja amb el divendres de tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim per així ja disposada. Tenim a Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, buenos días, Antonio. Hola, bon dia. Bon dia. I tenim també a Versus, Ésser Humà Bàsic. Bon dia, Versus. Hola, buenos días a todos. Bon dia. Quasi que et pillem ballant, encara que ara se t'ha quedat la imatge congelada, crec, perquè sàpies i trasteges en aquests aparatos que tens per ahí. Claro, es que m'ha tirat i he tornat. I ara de tornada pues, m'ha quedat la imatge fixa. Això és que no... t'hem vist ballar i t'hem autoexpulsat. Efectivament. No se puede bailar en clase. No bailar en clase. Exacte. No, i per com balle, que no cal. No cal. Anem a començar amb el divendres de tertúlia. Anem començant. Bueno, de seguida arribarà i estarà així amb nosaltres també Àlex Corrons, analista polític, que ja li hem deixat preparat així a l'estudi el seu micròfon per a que s'afegisca a la tertúlia. I abans d'entrar amb els temes que teníem previstos, estàvem comentant que avui han tornat a anunciar directa.cat que han tornat que tornen a destapar un cas de policia, en este caso un cas de policia infiltrada als moviments socials, en este cas a Girona. Jo no sé si ens ha de sorprendre o no sorprendre estas cosas. Antonio, ¿nos tiene que sorprender esto de los policías infiltrados o qué? No, cada vez menos. Es un recurso que han aplicado siempre, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el espionaje es bastante burdo y tal. Y además tampoco hay mucho que espiar, porque normalmente los colectivos sociales y los grupos y sindicatos alternativos, libertarios y tal, pues hacen públicas sus actividades y sus reuniones suelen ser abiertas y las charlas y todo lo que se monta en sus locales pues son abiertos al público y todo esto. Es decir, los escritos se difunden también por las redes, es decir, que no hay nada que espiar. Yo no sé si es que no tienen faena o que no quieren realmente espiar a quien habría que espiar, que sería a la banca, a los que blanquean dinero, todas estas cosas de la corrupción, los tráficos de influencias, en fin, todas estas cosas sí que sería interesante que se investigara, ¿no? Y ver en qué se gastan el dinero y dónde van nuestros impuestos y todas estas cosas, ¿no? El tráfico de armas, es decir, dónde acaban las armas que salen de los puertos españoles y cómo es que luego acaban cayendo en manos de organizaciones bastante violentas y poco respetuosas de los derechos humanos. Ya, de todas formas, en la guerra nadie respeta los derechos humanos, pero encima, al no pertenecer a ejércitos regulares, digamos, pues todavía parece que tienen más libertad para el salvajismo y los tratos inhumanos. Es decir, todas estas cosas sí que se pueden investigar, pero bueno, ponerse con unos chavales o con unos colectivos de barrio que lo que están haciendo es dinamizar sus locales y dar un poco de vida y de alternativas a la juventud, pues me parece que es una cosa chabacana, de mal gusto, pero que hay que perseguir y que hay que denunciar, evidentemente. Yo imagino que el trabajo que está haciendo esta gente que está descubriendo a estos infiltrados es encomiable y hay que también desde los grupos sociales pues tomar medidas para detectar a esta gente y avisar al resto de los movimientos y a todos los colectivos para que estén al tanto y cuando se sospeche de alguien pues enseguida descubrirlo, ¿no? No se puede permitir que, aunque no hay nada que ocultar, pero bueno, tampoco queremos que en nuestros locales o nuestras actividades estemos siempre vigilados y fichándonos para luego a la mínima pues identificarte y con la ley Mordaza, esa que nadie quiere derogar, pues que acaben multándote y que lo sepan todo de ti y cualquier día se presentan en tu casa o te cogen en el metro y te detienen espectacularmente. Y bueno, todo eso se basa en la información que ha ido pasando, que ha ido filtrando toda esta gente, ¿no? Que está ahí para eso, para estas tonterías. Pero desde luego es un caso que pone en tela de juicio pues el Estado de Derecho y las libertades públicas y todo eso, porque en muchos casos se trata de organizaciones perfectamente legales y que tienen su derecho a ejercer y practicar sus actividades. No hay por qué espiarlas, ¿eh? El ministro Marlaska tendría que responder de estas cosas, ya que es el responsable de Interior, o el mismísimo presidente. Si no lo saben, muy mal. Y si lo saben, pues también, peor todavía. O sea que lo denunciamos y llamamos a que se acabe con estas prácticas. Bueno, tenemos por aquí ya a Àlex Corrons, analista político. Les saludamos. Buen día, buenos días, Àlex. Buen día. Buen día.
Hemos comenzado por un tema que no teníamos apuntado, y es que han vuelto a destapar directa un nuevo caso de infiltración policial de espionaje de Estado en los movimientos sociales, en este caso en Girona. Le dejamos hablar a Versus y después te escuchamos a ti. Versus. Hola, buen día a todos. Sorpresa ninguna. Asco y repugnancia. Pero más que nada porque siendo esto unas prácticas habituales del Estado... Joder. Perdón, del Estado cloaquero, en estos tiempos de vuelta a los fascismos, bueno, no es que nos hayamos ido, pero bueno, posiblemente la influencia que hubieran tenido en otros momentos históricos dentro de los últimos tiempos no era la misma que ahora. Estamos en un periodo reaccionario absoluto, y quien te dice a ti que pues estas espionajes y estas documentaciones y estas identificaciones oscuras que hacen de colectivos y de gente no pasa luego a manos de gentuza fascista, paramilitar o para sistema, ¿no? Por encima de esto, para luego ir haciendo de las suyas, que ya conocemos perfectamente las artimañas y la forma de actuar de esa gentuza. Ahí tenemos al subnormal, es el desocupa, que tiene una información de vez en cuando, pues parece ser que tiene muchos amigos en las policías y todo esto, ¿no? Con lo cual, a mí me genera, la única inquietud que me genera eso es que, bueno, las inquietudes reales, primero, es que esté en manos de un Estado policial que sin ningún sentido, ¿vale? Y la carencia de libertades que eso denota, y segundo, en qué manos puede llegar a caer toda esa información, porque ya sabemos todos que los informes que genera las diferentes policías pues transitan libremente e incluso se inventan y se filtran de una manera descontrolada, ¿no? Ya tanto a políticos, ¿vale? Ya conocemos todos el informe PISA aquel sobre Pablo Iglesias, un bulo burdo, como estábamos diciendo, inventado y sobre un personaje público tal, pues bueno, con lo otro que somos seres insignificantes, la gente que pueda participar en colectivos de estos más barriales y tal, pues imagínate. Es decir, no tengo ánimo de conspiraciones, no tengo ánimo de crear miedos, pero es que en los tiempos que estamos me parece que es peligroso esto, peligroso. Porque las hordas fascistas con las que estamos conviviendo últimamente pues se han incrementado, y muchos de ellos pues no tienen ninguna conciencia, y hay mucho descerebrado hoy en día. Ya se ocupó el aznarismo de crear un pueblo dedicado al ladrillo y que no tuviera ningún tipo de preparación política en porcentajes amplios, ¿vale? No estoy denostando a la juventud, pero desafortunadamente lo que viene del ladrillazo, entre otras cosas, es gente que abandona estudios para ponerse a trabajar, y tenemos hordas de gente auténticamente descerebrada, y como consecuencia pues tenemos votantes potenciales de tendencias políticas fascistas, ¿no? Esto es un resumen tal vez demasiado generalista, pero bueno, a mí lo que verdaderamente me preocupa es eso, qué pasa con toda esa información que hacen esta gente. Segundo, por qué la hacen. Y tercero, me preocupa en qué manos puede llegar a caer y las consecuencias para personas completamente inocentes que están haciendo unas tareas normalmente maravillosas. Alex, ¿a ti te sorprende? No, ¿cómo me va a sorprender? Pero, si es que tú ten en cuenta que antes se infiltraban en ETA. O sea, el Estado de toda la vida se lleva infiltrando en los movimientos políticos, en los movimientos de todo tipo. Incluso en ETA se infiltraron y yo sospecho que muchas de las cosas que hizo ETA, que a mucha gente nos llamaban la atención, estaban mediadas por los aparatos de las cloacas del Estado. Me estoy acordando ahora mismo de algo que ya se ha desclasificado, ¿no? Que es el asesinato de Carrero Blanco. Como en realidad había dos mandados de ETA, ¿no? Para cargárselo, pero los explosivos que pusieron no permitían en ningún caso que el coche de Carrero Blanco hubiera volado 5 pisos de altura, ¿no? Y años después se supo que había minas antitanque de la CIA debajo de esa calle, que fue
la que lo que aseguró, digamos, que se cargaran a Carrero Blanco, y las órdenes que dieron en su momento fue secuestrar. O sea, ETA quería secuestrar a Carrero Blanco, recordemos, para pedir la amnistía de todos los presos, y entonces una semana antes de secuestrarlo de repente vuelan la cúpula de ETA y en una semana se reconstituye y dan la orden de asesinato, ¿no?, a Carrero Blanco. Con lo cual hay mucha sospecha de que eso fue también obra de los servicios secretos, orquestado por los servicios secretos del Estado en connivencia y bueno, con la participación y con el interés evidente de los Estados Unidos, que no le interesaba un dictador autárquico, ¿no? Pero más allá de esto, es lo normal. O sea, es decir, el Estado, su cometido es mantener el orden social establecido. Y el orden social establecido es que los poderosos aquí controlan el cotarro. Y para que los poderosos controlen el cotarro, ellos van a usar la policía, los servicios secretos, los villarejos o lo que haga falta para que esto no se mueva ni un centímetro del sitio. Y pedirle al Estado responsabilidad, pero si son unos, si es que están para eso, si es que no nos hemos enterado de quiénes son esta gente, no están gobernando para nuestro interés, son el tapón a un alzamiento revolucionario por parte de la clase trabajadora. Así se crearon, así han existido, la policía existe para proteger la propiedad privada, si no, no hubiera existido nunca. Y los servicios secretos, pues para garantizar por otras vías que un movimiento social pues no se convierta en un problema para ellos. Como estoy pensando, por ejemplo, como un caso más reciente, lo de Gamonal, ¿no? Pues para que ese tipo de cosas no pasen o sean más difíciles o más fáciles de torpedear, pues te meten a un tío ahí a hurgar, a ver qué estáis haciendo y a ver qué tal, ¿no? Y eso es una manera, pues, muy ágil de poder dinamitar los movimientos sociales desde dentro, incluso de reventar procesos asamblearios y de hacer muchas cosas, ¿no? No sé, yo creo que hasta en el 15M estaban metidos, ¿no? Se estaban metidos en todos los sitios. Eso estoy seguro. Mira, nos escriben por WhatsApp. Dice, después habrá quien nos pida que volvamos a votar a quienes conforman el gobierno en el que participa el señor Marlaska. Dice, nos espían e infiltran y quieren que les votemos. Pues que les den. Dice, ¿para qué queremos extrema derecha si tenemos a estos? Nos dicen por WhatsApp. Antonio, ¿quieres apuntar algo más? Bueno, pues muy poquito, ¿no? Porque está claro lo que estamos comentando todos, que esto es una vergüenza y que no podemos acostumbrarnos, aunque lo sabemos, ¿no? Si ocurre en Cataluña, pues yo estoy seguro que ocurre en Galicia, en País Vasco, en Valencia, en todos los sitios, en Madrid. Y de hecho ya hemos tenido algún caso donde había relaciones de 2 o 3 comunidades, ¿no? Sobre todo Cataluña, Madrid, ¿no? Casos como Mateo Morral, aquellos casos que fueron tan evidentes que se trataba de montajes, ¿no? Porque luego no pasó nada ni habían hecho nada, simplemente pues desarticularon varios colectivos, algún ateneo, es decir, el objetivo de ellos, si se enteran de algo y de paso pues incordian. Y yo creo que siempre ha sido peligroso que los ficheros de la policía, pues no solamente que lo tengan ellos, es que puede caer en otras manos, ¿no? Pero claro, ahora que todo está informatizado y que estamos viendo cómo de algunos hospitales se roban los historiales de los pacientes y todo eso, pues imagínate, de alguna manera, de gente de fuera o de gente de dentro, que esas fichas con los datos personales, con las direcciones, con las fotos de muchísima gente que está en los movimientos sociales, que está trabajando en las luchas, pues que caigan en manos de grupos de extrema derecha o este tipo de personajes que agreden y que luego son tratados con total impunidad, ¿no? Por tanto, ojito con estas cosas. Es cierto que el Estado lo va a mantener, porque no solamente lo hace el Estado español, lo hace el Estado francés, el Estado alemán, todos los estados, por no hablar del ruso o del chino, ¿no? Es decir, todos se sirven de estas estrategias. Tienen una policía y un sistema judicial que es lo legal, lo que da la cara, pero luego por debajo pues están las cloacas y están los fontaneros que hacen lo que hay que hacer. Aquí tuvimos el GAL y tuvimos el caso Escala, hemos tenido muchísimas actuaciones donde se demuestra que hay muy poca separación entre lo legal y lo ilegal, simplemente que se lleva con discreción y ya está, pero se saltan sus propias leyes cuando hace falta y es evidente, no podemos darnos por sorprendidos. Lo que sí haremos es denunciarlo y señalarlo, y para que la gente vea por qué tenemos tanta manía al Estado y al sistema policial y a la represión.
porque lo hacen de esta forma y ningún partido ni quiere ni va a poder cambiarlo. Esto es el Estado en sí mismo, al servicio del capital. Versus, ¿tú vas a apuntar algo más? Bueno, recalcar las claves. Es verdad que durante todos los tiempos esto es una práctica de los estados. En algún caso podría verse la necesidad, porque tal, lo que pasa es que no apuntan, como se ha dicho aquí, hacia quienes tendría que apuntar, evidentemente, porque es evidente que diariamente ocurren casos de ilegalidades que afectan a toda la población y que eso pues no tiene unas infiltraciones y unos seguimientos concretos como lo que pueda tener gente que lo único que está haciendo es procurar unos cambios y una situación mejorada. Pero claro, es verdad que la rigidez del sistema pues se tiene que mantener para que dé soporte a los que mantienen ciertos privilegios. Entonces, claro, que haya formaciones que se planteen que la existencia de policías y todo esto como algo positivo y que nos lo quieran vender como democrático y cosas de estas, pues la verdad es que chirría bastante. Lo que pasa es que estos progres que defienden estas cosas, pues no se dan cuenta que precisamente es un arma que va principalmente y en primera fase pues contra ellos, ¿no? Porque se supone que ellos quieren hacer un cambio en la sociedad y entonces pues claro, eso es una lucha interna contradictoria totalmente, porque tú estás apoyando a los que van a reprimir esos cambios que tú te planteas en el peor de los casos, ¿no? Así que es un absurdo en bucle. Lo que pasa es que yo sí que hago inciso en las personas que lo padecen directamente, ¿no? Y también me pregunto si eso no se extiende en general a un gran hermano, ¿no? A una gran parte de la población que estamos rastreados, ya lo dijo y ya lo ha documentado Snowden en su momento. Todo este tipo de prácticas, ¿vale? Que ya son a niveles prácticamente conversaciones telefónicas desde hace mucho tiempo, entonces, y además de una manera muy rápida y muy simple. Entonces, no sé, es una desprotección dentro de un mundo en el cual pues estamos normalmente incómodos viviendo. Alex, ¿algo más que apuntar de este? Bueno, simplemente, pues eso, ¿no? Apuntalar la idea de que, bueno, le presumimos bondad y protección al Estado y es todo lo contrario, ¿no? O sea, quiero decir, el Estado por defecto nos va a dar palos, nos va a poner palos en las ruedas para que la sociedad no avance, para que frene, digamos, cualquier tipo de avance social colectivo que no dependa de ellos. Eso lo tenemos que dar por sentado. Es decir, y creo que el gran error que cometemos sería escandalizarnos porque el Estado haga reme en contra del pueblo, si es su cometido. Y entonces, partiendo de esa creencia que es colectiva y bastante compartida de que el Estado está para protegernos y para guardar las leyes que se supone que van en nuestro favor, pues creo que partimos de un error, de una presunción falsa, y entonces de ahí viene toda la problemática, ¿no? O sea, deberíamos de desconfiar del Estado, estar alertas y saber que su cometido es ponernos palos en las ruedas. Y a partir de ahí podríamos construir otras cosas ya desde el abrazo colectivo, no desde el pensar en a quién voy a votar mañana, pasado, al otro, o qué van a hacer con nuestro voto, etcétera, etcétera. Molt bé, doncs anem a canviar de tema. Mira que hoy queríamos empezar cantándole cumpleaños feliz a Buenaventura Durruti, pero se nos ha ido por otra parte la cosa, Antonio. Sí, cantaremos a las barricadas, que también vale para un cumpleaños, vale para un rotullo descosido. Exactamente, 127 años cumpliría hoy, seguro. Bueno, hay también un cumpleaños importante en estos días. Se cumplen 150 años del Congreso de Saint-Imier, de la Internacional de los Trabajadores. Sabéis que cuando los marxistas nos expulsaron en el Congreso de La Haya, años después
se juntaron los de tendencia libertaria en la ciudad suiza de Saint-Imier, bueno, en la ciudad, una villa, y allí hicieron un congreso y volvió a funcionar la internacional. Y con ese motivo se están haciendo unos encuentros internacionales allí, que cuando nos enteremos de cómo va la cosa y eso, pues ya podremos sacar algo, ¿no? Pero parecía interesante los debates a nivel internacional que se han organizado allí en Suiza para recordar estos 150 años de la IT, de la Internacional Anarquista. Interesante saber cómo dices, cómo van esos encuentros y qué conclusiones se sacan de ellos. Por cierto, 150 años que se cumple también de la revolución del petróleo que hubo en Alcoy, y que nos recordaban el otro día que precisamente Alcoy era la sede de la Internacional, ¿no? de la Internacional aquí en España, claro, sí, fue uno de los primeros núcleos de la Internacional y además muy activo. Sí, bueno, sí. La huelga del petróleo lo demuestra, ¿no? De cómo tomaron el pueblo, lo autogestionaron durante unos días hasta que los masacraron. Se han realizado algunas actividades interesantes allí en Alcoy y en otras ciudades, de debates, de exposiciones y tal, al hilo de este aniversario también. Pues vamos a entrar en otros temas que no tienen ni que ver con Durruti, ni con la revolución del petróleo, ni con Saint-Imier. Hablamos de debates electorales, que parece que esta ha sido semana de debates. Antonio ya le hemos escuchado esta semana hablar de algún debate que otro, del cara a cara, sobre todo, pero más que nada porque no se había producido el que tuvo lugar. Claro, ahí. Si no también hubiéramos hablado de este. Si no se hubiera escapado. No podemos adelantarnos, no sabíamos cómo iba a salir. Ahora ya podemos hablar, ¿no? Pues, bueno, da la impresión de que, como en el fútbol, ¿no? Que a veces los reservas juegan mejor que los titulares. Y bueno, tampoco es que sea para echar cohetes, ¿no? Pero a mí me parece, valorando un poco, que la gente que esté por estas cosas, pues debe, y seguro está más satisfecha del de anoche, del que se celebró el 13J en Televisión Española, que del que se hizo el día 10 en A3 Media, ¿no? En todas las emisoras de A3 Media. No sé si porque era a 7 y porque además la gente que fue pues tenía un poco más de garra y de estrategia y de saberse las cosas y tal. También el moderador a mí me parece que estuvo bastante mejor que el Vidal y la Pastor, ¿no? Que apenas moderaron. Yo creo que no marcaron ni los tiempos porque eso lo llevaban los árbitros, ¿no? Aquí los árbitros no eran de baloncesto, eran de hockey, pero bueno, también el tiempo estuvo bien controlado, ¿no? Yo creo que se mantuvieron, sobre todo los dos grandes partidos, mantuvieron su estrategia, ¿no? Pero yo, por lo que vi, por lo que observé en Pachi López, pues yo qué sé, creo que el candidato debe de haber sido él, ¿no? Porque lo explicó bastante mejor, ¿no? Y se defendió mucho de los ataques que le plantearon los otros. Bien es cierto que lo que ya son bloques característicos para el gobierno que va a venir, que va a tener que ser de coalición, porque eso sí que resulta ya indiscutible, no se atacaron apenas, es decir, ni Sumar se metió con el PSOE, ni Vox y PP apenas se atacaron. Sí que se disputan los votos de su parcela, de su electorado, pero cuando uno hablaba, pues el otro no le replicaba ni le agredía, iban más contra el bloque contrario. Y luego también, pues bastante interesante, aunque yo no comparta a lo mejor su línea política o su espacio, pero sí que tanto el de Esquerra Republicana de Cataluña como el de Bildu, pues plantearon cosas interesantes con independencia, valga la redundancia de que de vez en cuando sacaban el tema de su independentismo y tal, pero en cuanto también a cuestiones sociales que afectan a todo el Estado, pues también tenían algunas reivindicaciones y sobre todo señalaban lo que no ha hecho el gobierno, o sea, que ellos sí que han participado en algunos acuerdos, en algunas cosas de las que ha sacado el PSOE y Podemos, pero también denunciaban que se había quedado corto en muchísimos otros aspectos. Por ejemplo, en la ley Mordaza, el tema de la vivienda, pues lo que estamos diciendo nosotros aquí todo el año. Y por tanto, bueno, pues yo creo que tampoco estuvieron mal dentro de su espacio. Y en cuanto a alternativas, pues poco se vio. Quizá la de Sumar insistió más en las plataformas que están presentando y en las reivindicaciones que van a defender. Es decir, yo creo que estuvo más completo y más ameno, si es que un debate de este tipo puede ser ameno en algún momento, pero mucho mejor que el de los titulares, que el de los líderes. Nos queda otro todavía al que no va a ir Núñez Feijóo, que tampoco se va a notar mucho, ¿no? Porque no es que brille por su oratoria. Y también se echó
a ver, pues que se miente con bastante frecuencia, ¿eh? El del lunes ya fue un desastre en cuanto a que casi todo lo que decían era, si no era mentira, era media verdad, que tampoco es ser muy claros. Y en el de anoche también se vieron algunas cosas que no son exactas. Ya ha habido algún medio que ya lo ha resaltado porque ellos lo cotejan y demuestran que, bueno, pues que no es así. En cuanto a número de parados, que unos lo reducen al mínimo y otros lo exageran. De las viviendas que se han construido de tipo social, que en todo caso son pocas, pero que algunos hablan de 15 o 20, cuando a lo mejor son varios millares, ¿no? Que, como digo, son insuficientes. En todo caso, pues no deja de ser un debate electoral, pero que de cara a la gente que pueda estar viéndolo, por lo menos este de A7 yo creo que ha sido bastante mejor y mejor llevado, mejor dirigido que el del lunes, que seguramente tuvo más audiencia y es en el que se están basando todos los medios para analizar la inclinación de voto y todo eso, pero este de ayer lo veo un poquito mejor, ¿eh? Tampoco estoy entusiasmado, ni muchísimo menos. No me han sacado de la posición en la que estaba, que tampoco hace falta que la cuenten porque cada cual hará lo que tenga que hacer, ¿no? Pero es decir, si comparamos, yo creo que mejor estos secundarios de primera fila, porque al fin y al cabo también son gente que lleva muchos años en la política y que tiene mucha experiencia, pero mejor que la de los dos líderes. Quizá porque aquellos jugaban más y no querían arriesgar. Vicente Vallés, que antes te ha salido Vidal por ahí, pero ahora Vicente Vallés, Vallés, sí, además sí. Ana Pastor, no? Versus, tu com has seguit els debats? Els has seguit? Yo tengo una curiosidad. Alguien el otro día me preguntaba, estaba hablando y me dice, bueno, pues yo quiero votar a Bildu. Dice, le digo, no puedes porque como eres residente aquí en Valencia, pues no puedes. Y la respuesta le resultó graciosísima. Dice, entonces no puedo votar a nadie de izquierdas en estas elecciones. Y me llamó la atención, ¿no? Porque digo, ostras, vaya tela. Se está desmantelando ya, o por lo menos se está intentando todo lo que suponía la herencia del 15M, por decirlo de alguna manera, en cuanto al intento de desmantelamiento del bipartidismo y un poco poner en cuestión el régimen del 78. Esto se ha minado durante los últimos años. La participación, según se le exigía al 15M, supuestamente representada en Podemos, se ha dinamitado completamente, e incluso de forma interior pues estamos viendo una representación de los residuos que puedan quedar de Podemos patética. O sea, a mí todo lo demás me parece esperable en cuanto a lo que comunican las diferentes facciones políticas. El bulo, la mentira es en lo que se está sosteniendo desde hace mucho tiempo con las técnicas de Bannon, el trumpismo, el bolsonarismo de los últimos tiempos. Todo esto pues lo estamos viviendo día a día, pero creo que la gran parte de éxito es el destrozo de lo que pueden haber sido planteamientos rupturistas, ¿no? Entonces, pues este apesebramiento de todas las fuerzas políticas en general, pues nos está dejando en la cuneta a todos. En definitiva, a los que creen en el sistema representativo de esta democracia liberal, ¿no? Pero bueno, me temo que esa es un poco la tendencia. He visto algún trozo ayer, el del otro día, pues evidentemente no lo vi porque para mí no tenía ningún interés. Ayer sí que vi un rato y me pareció sobre todo la muchacha esta y digo muchacha porque es que no me merecen ningún respeto las personas de Sumar, lo siento mucho, yo sé que hay gente que se enfada, pero es que lo siento, o sea, porque es que además el comportamiento es de esto, de como si fueran los esbirros del PSOE, ¿no? Entonces, para mí la decepción es apoteósica. Todos, de vez en cuando, pues alguna chispita, como que no estamos muy de acuerdo, pero no sé, la izquierda transformadora está cayendo absolutamente
en picado si es que en algún momento hubo algún atisbo de posible transformación y tal vez de rupturismo. Entonces, con lo fácil que es para la derecha llegar y desmontar todo y dárselo a sus amigos y convertir todo esto en una mafia de beneficios y de contubernios, pues que estemos aquí arrastrando estos tipos de lastres en pleno siglo XXI, cuando es evidente que se tiene que caminar en una dirección con mucha fuerza, con mucha potencia y con la intervención política radical sobre todos los problemas que existen, pues me parece ridículo que estemos aquí en una bañera, en una piscina de bolas, ahí haciéndonos un masaje entre todos el sistema democrático, sobre todo en la parte de la izquierda, salvo pues bueno, pues las gentes que verdaderamente se plantean una izquierda transformadora, que a mí me parece que sobre todo lo representan los grupos de izquierda vasca y un poquito tal vez la izquierda catalana. Todo lo demás, desafortunadamente, es que no tiene absolutamente ningún interés. Y podría entrar en algunas medidas concretas que se han planteado, que suenan así como revolucionarias, sobre todo, ya lo hablamos hace unas semanas, el tema de las horas que hay que trabajar y tal, cuando lo que hace falta es una reforma absoluta del sistema productivo o incluso boicotear el sistema productivo actual. A partir de ahí es que suena hasta ridículo. Sí que es verdad que estamos ahí en una tendencia de no perder lo conseguido, pero si es que lo conseguido cada vez está mermando de una manera terrible. Y bueno, si luego de un plumazo llegan los fascistas y te lo quitan de nada para luego reconstruirlo y estar siempre con el rollo de cuidado que van a venir, que no sé qué, chico, pues tira para adelante. O sea, trabaja en serio una ruptura con lo que no es adecuado para el sistema que se vive y para las necesidades reales del mundo del siglo XXI, ¿no? Pues claro, están ahí anquilosados con que ellos inventaron las pensiones, con que hicieron la sanidad pública, con no sé qué, cuando luego pues permiten los conciertos, permiten determinados asuntos que lo que hacen es resquebrajarlo, ¿no? Me parece demasiado falso a día de hoy y entiendo que haya una desafección absoluta por intervenir en la política de la mayoría de una gran parte de la población. Y para mí el discurso hacia los jóvenes es nulo, no hay nada. Y de hecho, pues ahí los jóvenes, pues como ya he dicho antes, si además no tienen una formación o no se han ideologizado o no han intentado politizarse en algún momento o ver de qué va eso, pues el mensaje burdo y fácil es el que les cala. Y ahí tenemos una masa de jóvenes votando tendencias reaccionarias y fascistas. Entonces, bueno, poca sorpresa. Aquí estos señores, como demuestren lo que demuestran en los debates, poca confianza hay sobre que pueda haber cambios. Es penoso, pero es que es así. Alex. Yo no he visto el debate, pero es que en realidad creo que ya las posiciones están bastante marcadas, ¿no? Sí me cabe comentar algo, ¿no? Que es que hay un sector de Sumar que se está planteando abstenerse en caso de que Feijóo necesite a Vox para gobernar y el PSOE y el bloque del gobierno actual no alcancen para una mayoría absoluta. Entonces hay un debate interno dentro de Sumar para abstenerse en caso de para que Feijóo, digamos, no dependa de los votos de Vox y no forme gobierno con Vox y así vender pues una imagen de utilidad de cara a la sociedad y demás, ¿no? Y por lo demás, las posiciones son todas muy similares. Decía antes de Bildu, que decía alguien que era lo único que quedaba de izquierdas. Yo creo que ni siquiera Bildu. Bildu ya ahora mismo es un partido socialdemócrata. O sea, no hay mucha diferencia a nivel programático más allá del tema de la cuestión nacional Euskal Herria. El programa político podría ser el de Podemos, el de Sumar, el de Izquierda Unida. O sea, vienen a
a estar en la misma línea, ¿no? Y luego, por otra parte, pues el proyecto de la derecha ya sabemos cuál es. O sea, quiero decir, ellos apuestan por otra manera de gestionar la economía, en la que prometen bajar impuestos y luego nunca los bajan, siempre los acaban subiendo. O sea, aquí lo único que hacen todos los políticos es prometer cosas que luego no cumplen, ¿no? Porque, joder, yo ahora mismo me estoy acordando de la ley Mordaza, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de que todo lo que dicen los políticos hay que ponerlo en cuarentena porque puede ser mentira, pues, no sé, a mí me parece que son debates que nos pierden. O sea, les estamos cediendo la centralidad de la organización social, de la política, a toda esta gente, ¿no? Que lo que pretende es gobernarnos, ¿no? Y bueno, de alguna manera tendríamos que despertar y no permitirlo, ¿no? Y empezar a reclamar nuestro propio poder y empezar a organizarnos y a gobernarnos. Porque como estemos en manos de esta gente, bien sea de la derecha o de la derecha nacionalista o de la izquierda socialdemócrata, pues vamos a estar vendidos siempre al sistema capitalista y siempre a un sistema de dominación que no quieren soltar los poderosos. Como he dicho antes, la lógica del Estado es esta. Estamos dándole vueltas por un lado, el único proyecto que ofrece ahora mismo la izquierda socialdemócrata es decirnos, cuidado, que viene la ultraderecha, ¿no? Y digo, bueno, pero si no estaban ya aquí. O sea, quiero decir, no estaban ya, no formaban parte ya de nuestras estructuras de poder, de los poderes fácticos que hay en España. ¿Qué son? ¿Qué son los grandes bancos? ¿Qué son el IBEX 35? O por rizar el rizo, ¿qué es Grande Marlaska? ¿No? O sea, quiero decir, si es que ya los tenemos aquí con nosotros, ¿no? Estamos de acuerdo en que hay diferencias en cuestiones sociales, en cuestiones en posiciones que van más a lo emocional que a los temas troncales, ¿no? de cómo se organiza la sociedad económicamente, la cuestión del trabajo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde, pues bueno, el choque que tendríamos que tener sería de la sociedad, por un lado, y los políticos y los poderes económicos, que son los que nos quieren gobernar, por otro. Y nos tendrían que tener enfrente a nosotros, pero no nos tienen. Muy bien. Antonio, no sé si quieres apuntar algo más. Un par de cosas, ¿no? Por un lado, completar un poco la valoración o la impresión del debate de ayer, donde Cuca Gamarra, la del PP, pues yo creo que intentó jugar al lo mismo que hizo Feijóo, ¿no? Es decir, interrumpir constantemente y replicar a la información sobre lo realizado que estaba dando Pachi López del PSOE, pues con falsedades y un poco quitándole mérito a lo que el otro decía, ¿no? Pero claro, como aquí el presentador estuvo bastante más controlador y más incisivo y no le dejaba interrumpir, pues creo que quedó bastante más pobre su intervención, la de Cuca Gamarra. Por otro lado también, claro, Gabriel Rufián pues pudo estar cómodo porque podía atacar a quien quisiera y dejar las cosas claras, ¿no? Sin embargo, entre Matute y el Aitor Esteban del PNV, al ser los dos del País Vasco, pues sí que chocaron un par de veces y se lanzaron algunas pullas bastante gordas, ¿no? Sobre todo sobre la ley Mordaza, que le dijo, ¿cómo es que no la habíais hecho propuesta? Y el otro dijo, ¿por qué no me las ibais a aprobar, no? Y alguna cosa más sobre la vivienda y sobre la responsabilidad del PNV allá donde gobierna, y además que ha pactado con los partidos españoles, ¿no? Tanto el PP como el PSOE para gobernar en Guipúzcoa y en Vitoria, ¿no? Y ahí pues sí que tuvieron algún encontronazo a pesar de ser los dos del País Vasco, ¿no? Y luego, pues poco más, incidir en el talante totalmente fascista de Espinosa de los Monteros, de Vox, que incide en verdaderas barbaridades, pero vamos, que no se esconde. Yo no sé si es que confían ya mucho en su parcela de electorado y les da igual lo que piense el resto de la gente, pero es que son repelentes y realmente dan miedo por la ideología tan reaccionaria que transmiten, que no la disimulan, porque en un debate pues casi todos intentan disimular un poco, ¿no?
pero en este caso no lo hacen, al contrario, exageran esas opiniones, porque luego cuando están en algunos sitios pues no están haciendo lo mismo que habían dicho, ¿no? Pero lo llevan al máximo esa exageración, porque seguramente saben que hay un determinado público, una parte del electorado que les compra ese mensaje y que lo va a votar, ¿no? Menos mal que parece que del 10, del 15% no pasan, ¿no? Pero bueno, ya son muchos, la verdad. Y nada más, pues un poco eso sería mi valoración de estas cosas. Luego también he visto, aunque no está relacionado con el debate, pero sí que da un poco idea de cómo están las cosas en Sumar y tal, ¿no? Y cómo se quieren adaptar un poco al mercado electoral, ¿no? Que fue que en la televisión andaluza, me parece que había un representante de Podemos que cuando la de Vox estaba diciendo una barbaridad, precisamente ahora que se está ahogando gente en las pateras, decía que se iban a seguir apoyando las pateras que estaban trayendo las mafias, ¿no? Y este personaje, este hombre, pues se giró, no le dio la cara. Y desde Podemos, desde arriba, le han dicho que en los debates que no se haga ese tipo de gestos y que se mira la cara incluso a gente tan impresentable como esta. El hecho de que fuera mujer no le quita que sea una fascista, ¿eh? Porque aquella alegaba y dice, tú que eres del partido de las mujeres, ¿qué tendrá que ver? Precisamente es que tú no representas a las mujeres, tú eres el fascismo puro y duro, ¿no? Y sin embargo le han llamado la atención un poco diciendo que ese no es el modelo a dar en los distintos debates que se produzcan en cualquier sitio, que hay que mirar a la cara y aceptarlos como parte del mercado, que son un partido que, como ha aceptado la Constitución, aunque sea regañadientes y hayan amenazado con cambiarla, pero que tienen todo el derecho a estar ahí y son uno más. Así que me ha parecido también un signo de entrar en el juego y de no mantener la intransigencia o la radicalidad de la que se ha hecho gala cuando se decía que era el 15M y que venían a cambiar las cosas y que iban a saltar los cielos y todo eso, que ya no se salta nada. Muy bien. Iba a cambiar de tema, pero nos llegaba por aquí un mensaje versus Alex. Esto va para vosotros. Nos dice, alucinante el versus y ahora Alex. Dice, lo que dice Alex, ¿qué fuentes tiene? No sé a qué se refiere concretamente. No sé si se referirá a lo que has dicho de Sumar, Alex, de que se están pensando si abstenerse. Un sector, has hablado de un sector dentro de Sumar. Nos dice, ¿cuánta marginalidad? Nos dicen por WhatsApp. Versus y después Alex, porque esto iba para los dos el mensaje. Pues me parece muy bien. Sí, yo me encanta que las personas se expresen y además pues que descubran cuáles son sus preferencias. Me parece fabuloso. Yo me mantengo absolutamente en lo que opino y si algo resalto justamente de Bildu, que tengo algún matiz respecto a lo dicho Alex, es que se mantienen en sus posiciones, no bailan según les viene de calentito el caldo o no, y para mí eso es reseñable. Y bueno, podría poner el ejemplo de la ley Mordaza, que ellos no apoyaron porque había cosas, esta reforma que querían hacer parlamentaria que les han echado en cara, pues dijeron que no, pero es que la reforma laboral tampoco la apoyaron. ¿Vale? O sea que a mí me parece que tiene cierto sentido de coherencia. Otra cosa es que pues se hayan moderado y no sean tan radicales como a lo mejor, o rupturistas como se esperaría, ¿no? Como necesidad actualmente. Y luego, bueno, pues yo podría hacer algún matiz relacionado pues justamente con la chica de Sumar, con Aina, ¿vale? Con la representante de Sumar. Voy a ser un poquito más correcto, a lo mejor, políticamente correcto. Y además la enmendó Aitor Esteban, diciéndole que aquella que hablaba de una ley de las lenguas a nivel nacional, y el Aitor Esteban le dijo que, bueno, solo faltaba eso. O sea, que las lenguas las tuvieran que regular desde el Estado central. Y se lo dejó clarito y le dijo que no, que de eso nada. O sea, que la lengua se la gestiona cada comunidad autónoma y cada pueblo. O sea, es que... Y este es un poco el disparate en el que esta izquierda cookie pues quiere hacernos colar a la gente que bueno, pues que quiere una izquierda transformadora y ya está. No hay tanta vuelta ni tanto rollo. No se les ha oído un posicionamiento claro, justo que ahora que ha sido el tema de la reunión de la OTAN, no se les ha visto un posicionamiento claro respecto a la OTAN ni respecto a la guerra. Es que hay demasiados matices y demasiados detalles de peso
que, bueno, pues no se clarifican. Y todo es por este momento electoral en el que se está viviendo. No te comportes así porque a la gente que eso le chirría. Bueno, ¿y qué? Es decir, que no chirría lo que dicen los fascistas y sin embargo ahí siguen con el discurso y están teniendo éxito. Yo creo que si tú lo que haces es siempre estar con el caldo tibio y no te mojas de verdad y no entras en el puchero hirviendo, pues qué clase de modificación o de cambio se supone. Pues bueno, pues la gente, para que las cosas se queden igual que están, pues yo también me quedo igual que estoy. Y no sé qué clase de ilusionamiento se pretende con posiciones que son nada transformadoras. Es que es así de lastimoso. Y no hablo solo de Sumar. Aquí estamos obligados, la gente que quiera votar la opción de Izquierda Sumar tiene que comerse a Compromís, ¿vale? Porque han hecho un contubernio ahí que, bueno, que tiene que ser Compromís el que lleve el tal. O sea, yo no sé dónde está la izquierda rupturista en Compromís, pero bueno, o la transformadora. Entonces, ¿qué clase de contradicciones están intentando hacer asumir a la población? Han hecho una cagada monumental y, sintiéndolo mucho, pues hay que reconocerla y ya está. Y bueno, pues no, es que además yo, si tengo que ponerme en un plano electoralista, es que no era el momento del tema de llevar a esto de la escucha tan famoso que bueno, es un poco un copia-pega del Pedro Sánchez también. O sea, que es completamente un absurdo, ¿no? Todo este rollo que además nos quieren vender como izquierda transformadora. O sea, no. Y el no estar de acuerdo con esa facción no te convierte en un fascista, porque esta es la otra lectura. Como eres abstencionista o no votas a esta opción, pues ya estás con el fascismo. Pues mira, no. Ahí es donde te estás equivocando radicalmente. Pero bueno, habrá que soportarlo también. Alex. Sí, bueno, la fuente de este disenso que hay en Podemos, esta discusión interna que hay, es de Luca Constantini, que es un periodista experto en Podemos desde hace muchos años. Pero en un artículo que publica en The Objective habla también de la entrevista que le hace Ana Pastor en La Sexta el 27 de junio a Yolanda Díaz, en la que le pregunta sobre la conveniencia de una abstención del PSOE para evitar la entrada de Vox, de una abstención en la investidura de Feijóo, suponiendo que no dieran los números para que gobernaran ellos. Y entonces la propia Yolanda Díaz hizo unas declaraciones en las que dijo que, bueno, que vamos a ganar las elecciones, pero que le volvió a repreguntar y le acabó diciendo, dice, pero bueno, aquí lo que importa es el programa. Entonces aquí de lo que vamos a hablar en cualquier caso, de lo que se va a negociar es del programa. Es decir, que no fue un no dijo un no tajante a la conveniencia de que el PSOE se abstuviera, y entiendo que eso puede interpretarse también como que ellos no lo descartan, porque si no hubiera sido un no muy tajante, ¿no? Está claro, no, nada con el Partido Popular ni a tomar café, ¿no? Quiero decir, eso lo decía en su día Pablo Iglesias, ¿no? Ahora no lo están diciendo ellos. Y luego, por otra parte, por lo que ha dicho Versus de Valencia, creo que en Valencia Podemos no tiene ningún candidato en las listas de Sumar porque ellos mismos han renunciado. O sea, aquí quiero decir, tampoco veo yo que haya una cuestión muy de unidad de la izquierda, ni que haya habido una cuestión. Aquí ha habido está habiendo mucho tragar saliva, y yo sospecho que cuando pase el 23 de julio los cuchillos van a salir volando. Cambie, Versus, que esto es el San Lama. Solo un matiz, y no por corregirle la plana a Alex, pero The Objective es un medio que aparece financiado por la ultraderecha venezolana aquí en España. Es bastante cuestionable, igual que Neutral y todo esto. Insisto, no le quito veracidad a lo que está diciendo, pero cuestiono
permíteme que cuestione que ese medio, el famoso de Objectif, es el ala fascista del periodismo, ¿no? Entonces, bien, tal vez lo que plantea pueda ser veraz, pero respecto a ese panfleto, poner todas mis dudas. Y bueno, pues eso es. Bueno, yo le doy al medio de comunicación en sí, no le doy credibilidad más al periodista, que considero que es un periodista que hasta ahora lo que ha dicho se ajusta bastante a la realidad. En cuanto a lo que ha sido su dedicación, se ha centrado mucho, es bastante experto en tema de Podemos y tal, y tiene fuentes internas bastante fiables. Y hasta ahora no se le ha podido pillar mintiendo. Quiero decir, y eso es lo que le da credibilidad a un periodista. Luego, que el medio de comunicación crea conveniente publicarlo porque le interesa, porque persigue o favorece sus intereses políticos, eso es otra historia, claro. Anem a entrar en altres temes perquè, vamos, estic en l'hora i al final se'ns va menjar. Mazón ya es el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Antonio, te está tocando comentar todos los temas. Bueno, además, no, es que estoy contento, ¿no? Porque ya tenemos presidente. El Carlos Mazón ya es presidente. Bueno, ya lo sabíamos que iba a ser, tampoco ha sido una sorpresa. El resultado de la votación, el esperado fue 53 que sí y 46 que no, o sea que tampoco es que haya ido muy sobrado. Pero bueno, es la correlación de fuerzas que hay y ya todos habían anunciado lo que iban a votar, ¿no? Entonces, pues es el nuevo presidente. Ayer fue la investidura y el discurso, bueno, pues tampoco deja mucho lugar a dudar de por dónde van a ir. Y es lo que están anunciando en todos los sitios, ¿no? Pero en Valencia viene más cargado de bombo, porque volvemos al anticatalanismo. O sea, todo lo malo es de Cataluña. Cataluña se nos quiere llevar la paella, se nos quiere llevar al Valencia, se nos quiere llevar todos nuestros éxitos. Y parece ser que eso vende mucho y tiene su público, porque ya fue utilizado tanto por Unión Valenciana como luego por el PP cuando ya se comió a lo que quedaba de Unión Valenciana. Ha sido una estrategia que lo han movido todos. Camps, Rita Barberá, es decir, todos los grandes políticos, grandes con las comillas que haga falta, del PP de Valencia, pues han jugado a eso y les ha ido bien. Se ve que es un sector, de la paella, las fallas y la Virgen de los Desamparados y todas estas cosas, que deja arrastrar mucho y al político que lo juegue bien esas bazas, pues tiene mucho ganado. Y claro, lo primero que ha dicho, pues eso, por un lado, que nada de lo que venga de Cataluña va a ser bien recibido, de hecho ni va a ser recibido, como ya han demostrado en algún ayuntamiento. Luego anuncia que se va a cargar pues los distintos estamentos y organismos que habían puesto pues para difundir el valenciano, para proteger un poco la lengua y para ir difundiendo más publicaciones y cosas de estas. Todo eso se lo van a cargar. El requisito lingüístico, en vez de requisito, ahora va a ser un mérito, con lo cual, pues bueno, también se rompe con una tradición que se estaba aplicando no solamente en Valencia, sino en pues prácticamente todas las comunidades que tienen una lengua propia, aparte del castellano, y era una forma de proteger el uso y la difusión de la lengua autóctona. Eso aquí también lo va a frenar. Luego, evidentemente, sacar la ideología de la escuela, e imagino que se refiere a las otras ideologías que no son la suya, porque la ideología, la suya, en cuanto a la patria y en cuanto al tema de la información sexual y este tipo de cosas, pues quieren meter sus rosarios y sus novenas y sus cosas, ¿no? Y bueno, sabiendo quién va a ser el vicepresidente, pues también está claro que la tradición de los toros, eso se va a potenciar. Y otra apuesta que hace es por el turismo desaforado y sin límites. Ahí está la llegada de cruceros. Se va o anuncian que van a quitar la tasa turística, que al fin y al cabo eso tampoco es que sea muy negativo, o sea, que tampoco es que frenen la llegada de turistas, pero por lo menos es una forma de recaudar algo para luego reinvertirlo en cuestiones medioambientales o las que se quiera. Pues también la quiere quitar para que no haya ninguna cortapisa que ponga freno a la oleada masiva de turistas que estamos viendo en los últimos años, ¿no? O sea que adelante con la construcción de hoteles, con terrazas,
con pisos para turistas, donde ya hay muchos barrios, no solamente el Carmen y Ruzafa, sino ya el Marítimo, Benimaquet, todos los barrios al final están siendo ocupados por estos pisos para turistas, que lo que hacen es echar a la gente de los barrios, la gente que ha vivido siempre, y además subir el precio de los alquileres, aparte de las molestias de los vecinos que comparten esos edificios con esta gente pues que viene a divertirse, a beber y a acostarse cuando le da la gana y a no dejar de hacer ruido, ¿no? Entonces, por ahí parece que van a ir las políticas de Carlos Mazón y de su equipo. Ya hay gente que se está organizando, que está haciendo manifiestos, que hacen concentraciones y tal, un poco en contra de estas políticas. Pero vamos, yo creo que eso tenemos que hacerlo siempre, con independencia de quién esté en el gobierno, defender las libertades y los derechos es una cuestión que gobierne quien gobierne, ahí tenemos que estar. En esa línea yo creo que no hay, ni puede haber ninguna novedad. Ahora está pero hay gente que cuando han estado los otros se ha callado bastante de algunas agresiones que hemos tenido que denunciar, especialmente aquí en esta radio y en otros medios alternativos. Así que no solamente se tiene que luchar cuando está el PP, sino que hay que luchar cuando cualquier gobierno lo hace mal o nos quita algún derecho o alguna conquista social. Pero bueno, como presentación, pues yo creo que el discurso de ayer lo dejó bastante claro. No podemos llamarnos a engaño. Ya lo sabíamos. Lo sabía la gente que ha votado. Entonces, pues ahora pues a disfrutar lo votado. No nos queda otra. Versus. Bueno, ahora el comienzo del himno valenciano va a ser perafrenar. Van a cambiarlo de perafrenar, perafrenar. Es increíble. O sea, que ahora mismo un centro de pensamiento o donde se centran determinadas ideas sobre qué es evolucionar al siglo XXI, sea el anticatalanismo, me parece alucinante. Pero que es que haya gente que todavía esté subida en ese carro ya es rancio. Entonces, pues bienvenidos a 1720 y a vivir pues un mundo ridículo, pero con muchos matices. Es decir, las políticas del agua van a ser demoledoras para el medio ambiente, el arrasar, porque claro, estos vienen con el ladrillazo debajo del brazo. Esto es así, otra inmundicia más a tragar aquí en esta Comunidad Valenciana, y ya verás que 8 años de intento de modificaciones con tremendo lastre y muy políticamente correcto y con mucho cuidadito de los gobiernos del Botánico, pues a la vuelta de un año ya se ha ido todo al garete. Con lo cual, vuelvo a insistir en el posicionamiento fuerte, poderoso, que tendrían que manifestar todas estas opciones de izquierda cookie para llevar adelante verdaderos cambios, ¿vale? Porque luego te llegan toda esta gentuza y en 0, te desmantelan absolutamente y te convierten esto en un erial. Luego llegas tú, después de que esto ya sea insoportable, como lo fue en la anterior época pre-Botanic, ¿vale? Y tienes que hacer una reconstrucción ahí tremenda. ¿Por qué? Porque en el momento que has tenido las cosas en tu mano, no has puesto los mimbres para que no ocurra todo esto, sino que has hecho una cosa así tibia, intermedia. No, pues la educación puede seguir siendo concertada, los hospitales pueden tener externalizaciones, no se debe remunicipalizar ningún servicio ni recuperarse, porque claro, Europa no quiere, o sea, toda una serie de sandeces y estupideces que luego, pues a la fin y a la postre, cuando se llega, estos que llegan ahí con las cosas muy claras, ¿vale? Ellos lo que trabajan es para un grupo de privilegiados que, bueno, pues estarán súper contentos ahora, la autoridad portuaria ahora estará flipando de las risas, después de haber estado peleándose durante años con el tema del puerto y la ampliación y tal, pues ahora todo eso al garete. ¿Por qué? Pues no, hemos querido ser tan correctos, ¿vale? Que todo esto se va a desmantelar, todo lo que supuestamente, los grandes logros del Botanic, se va a desmantelar en 0,
la base de todo eso, que no has sido valiente, que no has tenido agallas y que no has puesto las cosas y el suelo suficiente como para que todo evolucione hacia esa izquierda que vendes como transformadora. Y claro, en 0, se va a hacer puñetas. Es que le resulta tremendamente sencillo. Si tú realmente hubieras construido una estructura dentro de político-social suficientemente poderosa y potente y con visos y proyección de transformación, pues no les sería tan fácil. Estarían manifiestamente haciendo terrorismo directamente en las instituciones, que a la fin y a la postre es lo que acaban haciendo, pero les resulta facilísimo, ¿vale? Porque como no hay nada que haya asegurado totalmente esas instituciones contra eso, pues les da lo mismo y lo pueden desmantelar en el momento que les apetezca y con una facilidad tremenda. Insisto, es que es alucinante. Anticatalanismo, tú. Es que es increíble. Alex. Bueno, ha vuelto otra vez el PP a gobernar esta comunidad y bueno, pues bueno, la gente ya escarmentará de todo, ¿no? Yo creo que de todas maneras tenemos la oportunidad, por fin, de tener conciencia de que las instituciones están manejadas por el enemigo, ¿no? Y creo que es más fácil señalarlo cuando están gobernando estos. Y entonces creo que ahora cualquier tipo de reivindicación, cualquier tipo de lucha va a tener más fuerza. Y tengo esa sensación. Pero ¿Estás diciendo que cuanto peor mejor? Cuanto peor, sí, no, o sea, cuanto más es lo del cuento de la rana. O sea, cuando nos ponen el agua hirviendo y nos tiran en el agua hirviendo, saltamos. Pero si nos tiran en un agua tibia y nos van calentando, pues ahí nos quedamos tiesos en el agua, ¿no? Y es que esto nos pasa y cada vez que gobierna la socialdemocracia en cualquier sitio, pasa que la movilización social se detiene por completo. Y esto es un hecho, no es un deseo, sino que es un hecho. Creo que durante estos últimos años hay una desmovilización generalizada y creo que nos hace falta espabilar. Y esta gente creo que nos van a poner contra las cuerdas y no nos va a quedar más remedio que espabilar, porque digamos que van a hacer cosas que van a hacer que mucha gente se mueva del asiento porque las están haciendo ellos. Porque si las hace Chimo Puig, pues parece que no nos importa un huevo. O sea, quiero decir, como si no hubieran hecho cosas mal, ¿no? Este gobierno, el último gobierno de la Generalitat, claro que las ha hecho. ¿Nos hemos movilizado en contra de muchos atropellos que ha habido? Nada. Cero. Bueno, pues ya es hora de que nos movamos. Yo creo que quien estuviera contento con el gobierno de la Generalitat Valenciana anterior también, pues que se lo haga mirar. Desde luego estos no lo van a hacer mejor. O sea, quiero decir, no tengo ningún tipo de esperanza puesta en las instituciones ni en los partidos políticos. Por lo tanto, lo que creo es que necesitamos recuperar un espíritu que hemos perdido hace pocos años, que estaba empezando a revitalizarse, y creo que nuestra obligación es organizarnos y empezar a luchar desde abajo y empezar a organizarnos porque todo esa sensación de seguridad que la gente tenía, no sé por qué, pues la van a dejar de tener. Creo yo, ¿eh? No lo sé. No me equivoco. Antonio. Para acabar con esto, aunque vamos a continuar con cosas muy relacionadas, los otros puntos, pues nada, decir también que lo que hace falta es construir un tejido social potente, autogestionario, con independencia de que haya elecciones, de que gobiernen unos que gobiernen otros. No podemos estar cada 4 años a decir, ay, ahora van a venir los nuestros, vamos a olvidarnos de todo y ahora hay que centrarse en las elecciones. Es decir, cada uno que se centre en lo que quiera. Pero tiene que haber una capacidad de responder desde la ciudadanía, tanto a nivel de barrios, de cultura, de todos los ámbitos, ¿no? Y defender las libertades y no dejar a nadie, gobierne quien gobierne, que eso se ataque, ¿no? Y tener una capacidad de respuesta que hoy no se tiene, evidentemente. No hay que irse muy lejos para ver las inmensas manifestaciones y las luchas que hubo
por los barrios, por el cauce del Turia, luego por muchísimas cosas, ¿no? Por la amnistía, es decir, por las cosas que importaban en el momento determinado. Eso luego se perdió y ahora, bueno, pues juntamos unos centenares, firmamos 50 o 60 organizaciones y no salimos ni a 3 por organización. Eso no puede seguir. No podemos confiarlo todo en quién está en cada momento en el gobierno. Eso es una cosa, creo yo, secundaria. Lo más importante es que tengamos una capacidad propia, autogestionada como sociedad, como movimientos sociales de responder. Y esa sería la lección que tenemos que sacar de estos contratiempos que las elecciones nos dan de vez en cuando, por estar claro. Ahora, lo único que se dice para defender lo que se ha hecho, que como dicen los compañeros, yo también estoy de acuerdo en que ha sido muy poquito, muy modosito, pues ahora lo único es, cuidado que como quitáis esto os van a retirar las subvenciones que os dieron de la Unión Europea, porque eso se ha construido con subvenciones. Es la única baza, el único argumento que se tiene para intentar frenar que cometan todas las tropelías con las que amenazan. Y efectivamente, si se hubiera hecho bien, si hubieran hecho grandes reformas, pues ahora no se podrían cambiar o costaría muchísimo y tendría que ir paso a paso, con lo cual, pues muchos de los cambios que se han realizado se mantendrían. Pues anem, si volem, introduint algun dels temes que se'ns queden, que com diu Antonio jo crec que encaixen bé. Per exemple, estem parlant de que ahir, des d'ahir tenim nou president de la Generalitat Valenciana, però pareix ser que a la Diputació de València l'esquerra també està fent de les seves i està a punt de perdre, perquè acabem de llegir declaracions també. Bueno, hem vist les declaracions del PSPB que anaven a votar a Bielsa, que Compromís també, i estem veient les declaracions també de Jorge Rodríguez que diuen que ells mantenen la seva posició d'abans, és a dir, estan a punt de perdre la gestió de 650 milions d'euros, bueno, i més de 20 assessors, que és un titular que es passaven per així. Però bé, que estan a punt de perdre la gestió d'altra institució. Si tant els preocupa, doncs així tampoc són capaços de ficar-se d'acord entre elles. Versus. Es que no hay por dónde. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Es decir, aquí todo el mundo quiere ser la izquierda, pero nunca es izquierda. Es alucinante. Si verdaderamente fuera una izquierda transformadora, todos estos detalles serían ridículos y absurdos. Pero como son gente de poltrona, gente que busca solamente mantener determinado estatus, pues ahí tenemos. Yo incidiría en lo que acaba de decir Antonio, que me parece excelente, lo del tejido tal, pero es que hay tantos interrogantes al respecto de crear la propia infraestructura para llevar adelante las formas. Sí que es verdad que hay muchas personas vinculadas, pero claro, aquí los interrogantes son siempre los mismos. ¿Quién construye esto? ¿Cómo se construye? ¿Qué es lo que se construye y para qué se construye? Todos estos espacios transformadores y qué origen o qué suelo, sobre qué suelo se van a mover. Porque claro, si tú tienes que bailar con los que no hay algún matiz respecto a la izquierda transformadora o a la transformación de la sociedad, que a mí esto, que es lo que le pasa y lo que está pasando con la gente esta que está peleándose por lo de la Diputación. O sea, como no tienen un suelo claro, no hay un fundamento esto y luego tampoco son incapaces, porque claro, serían mensajes absolutamente contradictorios y fuera de contexto totalmente, porque no tienen nada que ver con lo que es la transformación necesaria, pues ahí nos encontramos. Entonces, lo que pasa con estos espacios es el fiel reflejo de lo que pasa con el espacio político. Yo recuerdo perfectamente en la plaza, durante el 15M, las tremendas tiras y aflojas que habían entre el reformismo y el rupturismo. Y había todo un ejército de reformistas que estaban ahí como haciendo una especie de tapón. Pero dentro de los reformistas puedo estar hablando perfectamente de tendencias de la izquierda, partidos de la izquierda, que se declaraban completamente revolucionarios, ¿vale? No voy a dar nombres y apellidos, pero que luego en la acción decías, pero bueno, esto es que les pasa,
¿vale? Que lo único que están haciendo es intentar poner legislación aquí dentro. Me acuerdo del consenso de mínimos, de las 10 peticiones, pero vamos a ver, o sea, son cosas que ya en el absurdo estás ahí metido desde el principio. Aquello era un espacio en el cual la gente estaba declamando abiertamente cambios radicales, ¿vale? Pero luego tendrían que entrar ahí una banda de reformistas a poner puertas al campo, ¿vale? Es decir, no, pero esto lo tenemos que hacer así porque luego tenemos que ir a pedir esto. ¿Que pedir qué? Pero si lo estamos pidiendo todo, que 10 puntos ni 7 puntos, pues en eso estamos, en eso estamos. Si lo que se tiene que construir no tiene un suelo valiente, claro, y no te quitas de en medio a toda la chusma de reformistas, ya bueno, de los fascistas ya ni hablar, y no tienes unos sistemas de comunicar esto ampliamente y unas capacidades de implicación real de la gente, pues estamos siempre en lo mismo. Los 4 que somos, bien avenidos, iba a decir una barbaridad pero no lo voy a decir, entrando en endogamias, ¿vale? ¿Qué es lo que está fallando? Porque es evidente que esto también está fallando. Entonces tenemos una grandísima buena intención, pero nos quedamos en eso, con múltiples microcosmos de reivindicaciones y de gente que hace verdaderos cambios y verdaderas transformaciones, pero son miles y múltiples microcosmos. No generan un tejido como podría ser el subsuelo de la Pachamama, esto que se dice que el rizoma está extendido por toda la tierra y que está intercomunicado. No se crea ese rizoma, ¿vale? Porque a la primera de cambio ya pasamos al reformismo. Y ahí está la clave, tal vez. Y luego la incapacidad total de comunicar todas estas iniciativas de forma efectiva y que produzca resultados. Entonces, si no somos capaces de saltar por encima sobre todo el sistema comunicativo, y nosotros mismos asumimos que las fórmulas comunicativas son las que tenemos, ¿vale? Como las 10 leyes y el consenso de mínimos, ¿vale? Pues ahí estaremos siempre atrapados y no va a haber ninguna evolución. Y insisto, esto sí que es verdaderamente una posición autocrítica, ¿vale? Que, bueno, pues podemos estar soñando toda la existencia esta corta que tenemos en este mundo con que algún día cambiará, pero bueno, yo es que lo quiero vivir, ¿sabes? A mí no me interesa lo que pase cuando yo forme parte del sistema universal de los espíritus y de los amigos invisibles. Todo eso a mí hoy en día y siempre me la ha bufado, y perdón por la expresión, o me ha dado igual, ¿vale? O sea, es que para eso me hago católico y ya está. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Alex. Yo creo que estamos metidos un poco en una lógica con las diputaciones, con las votaciones, con los políticos. Yo estoy de verdad, a mí me tienen agotado. O sea, realmente, si les importara un poco cuál es la cuestión de la ciudadanía, pues no se preocuparían tanto por cuáles son los puestos de salida que ocupan o quién va a presidir tal cosa. Lo que tendrían que poner encima de la mesa es cuáles son las propuestas que tienen, ¿no? Para mejorar la sociedad. Y ¿sabes? O sea, si no se preocupasen tanto de esto, no habría ningún conflicto de quién ocupa esto. Pero claro, si el proyecto de la Diputación de Valencia la va a ocupar el PP y Vox, y para ellos eso es tan negativo a nivel programático y es tan opuesto a sus ideas, bueno, pues que hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Para considerar que se lleven más a cabo sus ideas programáticas. Sus ideas programáticas no se van a llevar más a cabo si son capaces de ponerse de acuerdo en quién es la persona. Porque aquí están todo el día hablando del cargo que va a ocupar uno, del ministerio que le va a ocupar el otro, del carguito que le van a dar, de las cuotas de poder, y esto pasa en todos los partidos políticos, ¿eh? Utilizan esto como un pim pam pum y están antes discutiendo de a ver quién va a quedarse con este puesto de trabajo bien remunerado, que al final es de lo que estamos hablando, y quién va a tener financiación y quién va a tener poder y tal, que de los problemas de la gente.
los problemas cotidianos de las personas, si tanto les preocupasen, no habría estas discusiones. Entonces a mí me agota, por eso luego cuando van a pedir el voto, digo, pero vamos a ver, ¿pero quién os va a votar? Pero si es un espectáculo esto es una vergüenza. Si estáis todo el rato repartiendo los cargos, los sillones, la gente está desconectándose de esto. Y lo que va a pasar el 23 de julio, además de que es verano y además de que la gente está hasta los cojones, pues es que va a haber una abstención, yo creo que histórica. Y ya veremos a ver con qué legitimidad gobierna a quien le toque. No lo sé. Antonio, por cierto, tenemos también el tema por ahí, ya lo anunciabas tú antes, de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Borriana con la Biblioteca Municipal de Borriana, que, vamos, anunciaba que se iba a dejar de recibir allí, entre otras, la revista Kamakuk y otras 4 más, como son Sapiens, En The Rock, Cabai Ford, el Temps, vamos, ese tema. Todas las que sean valencianos. Exacto. Bueno, pues lo meteremos también porque Sí, es todo parte del mismo paquete y aparte la hora pues va avanzando. Lo que ocurre en la Diputación de Valencia, que era el único estamento, la única institución importante, porque la Diputación de Valencia tiene mucha capacidad y gestiona mucho presupuesto para las comarcas y tal, aunque hubo un tiempo que se decía que le iban a quitar poder a las diputaciones, lo cierto es que todavía funcionan y cumplen un papel pues más o menos de distribuir presupuestos por los pueblos, por las comarcas y tal. Y la de Valencia tiene su importancia porque claro, es muy grande y tiene mucho presupuesto. Y aquí se da una paradoja que, bueno, la casualidad ha querido que haya un empate técnico y que haya un personaje que fue también militante del PSOE, pero fue apartado por una acusación de corrupción o alguna cosa de estas, y que es el que tiene la llave. Y la propuesta que hace este partido pues es que sea Natalia Anguís, y no ha habido forma de que la izquierda, si incluimos también a este grupo, a Ensunís, se una, ¿no? Y el PSOE ya ayer lo daba ya por perdido. Entonces puede ocurrir o que al final el PP pacte con esta gente y en primera votación ya salga la Diputación, bien para Natalia Anguís o bien para uno del PP. Parece que no, porque ellos dicen que tiene que ser esta señora o no es nadie. Y esa es una en primera votación, que digo, que ganen ellos, o que al final cada uno se vote a sí mismo, o los de Compromís voten al PSOE y los de Vox voten al PP, evidentemente, o no. Si cada uno se vota a sí mismo, ganaría el PP, que tiene más votos que ninguno, que tiene 13 diputados provinciales. Entonces, pues es un difícil equilibrio, pero desde luego imagino que si tanto interesa y tan importante es que el PP no barra y lo gobierne todo, pues bueno, algún esfuerzo habrá que hacer, se tendrá que negociar, habrá que ceder, porque por lo menos para salvar los muebles, ¿no? Pero vamos, ayer ya renunciaban, así que no hay grandes esperanzas, ¿no? Y ya estamos viendo, como tú decías muy bien, cómo actúan en cuanto toman el poder, ¿no? Ya hemos visto, por un lado, pues temas que ya se van a aplicar, el tema de todo lo relacionado con el catalán y con Cataluña, con la formación sexual en las escuelas, con un montón de iniciativas, conciertos que se cancelan, cantantes y grupos de teatro que ya no se van a contratar. Es decir, volvemos a lo mismo. Pues habrá que, a la fiesta del pueblo, pues a Francisco, no sé si está todavía en activo, y ese tipo de cosas, ¿no? Salomé no, porque Salomé ya no puede. Es decir, y se cargan pues a los grupos de rock, a la gente más crítica, y que la gente joven pues quiere otro tipo de otra cultura. Entonces, lo que ha ocurrido en Borriana, pues ya es un aviso, es un antecedente donde se retiran de la biblioteca todas las revistas que están escritas en catalán. No que vengan de Cataluña, alguna puede venir, pero bueno, es una lengua común. Ya sé que ellos dicen que no, porque ya lo han defendido en todos los sitios, que dicen que el valenciano es una cosa muy diferente y el catalán es otra. Bueno, yo creo que eso hace tiempo ya que está solventado por expertos, no por gente como yo, sino por gente que de verdad sabe de muchísimas universidades y de centros que estudian estas cosas de la lengua, y por tanto es una cabezonería, es una consigna que a ellos les da votos. Y bueno, han llegado a retirar, como tú has dicho, revistas, pero de cómics hechos para criaturas, para gente infantil, y revistas culturales que nada tienen que ver con la política, ni con la invasión, o no sé qué. Qué miedo hay que te vayan a quitar tu paella o tus cosas, ¿no? Cuando en realidad, pues allí bastante tienen con lo suyo y están centrados en sus cosas, ¿no? Desde luego,
me parece que se aproximan unos años donde eso se va a reactivar otra vez. La batalla esa de Valencia y la lucha contra lo catalán, pues va a durar. Lo tendremos pues en lo de las televisiones, que no se podrá ver aquí la televisión de las islas ni del Principado, y en un montón de cosas, ¿no? Ya que se había un poco comenzado a relacionarse, que los presidentes de Cataluña y de las Illes y tal se juntaban con el de Valencia y se intentaban hacer proyectos más o menos comunes en cuanto a obras públicas y cultura y alguna cosa, medios de comunicación, pues ahora esto es un frenazo y es lo que la gente ha querido. Ya digo que aquí hay en Valencia un sector que eso le gusta mucho, pero volvemos al siglo pasado. No sé si al 20 o al 19, pero para atrás vamos. Versus... 8.000, 9.000, 10.000, 2 milions de peles. Yo no sé si la gente se acordará de cómo se manejaba la Diputación de Valencia aquí. Vamos, si esto no es símbolo de que hay que apostar fuerte, pues no sé yo cómo tenemos que remar, ¿no? Es que esto es tan absurdo y tan ridículo. También es verdad que, bueno, pues si ahí tienes ahí, si uno de los participantes, que supuestamente si está ahí el corrupto este que mencionaba Antonio, es porque le han votado, pues esto es un poco la idiosincrasia, ¿no?, que se vive en este país. I perquè des de la justícia s'ha arxivat el cas, s'ha arxivat no, s'ha dit que no hi havia res ahí, que no hi havia corrupció. El que demanava, entre altres coses, si no m'equivoco, el Jorge Rodríguez, és que li demanaren disculpes des del PSPB, ¿eh? Vale. Y nosotros no nos pedimos disculpas a nadie y ya está. Exacto. O sea, aquí somos así de ridículos. No sé, supuestamente para esta gente tan amante de la forma representativa y electoralista, pues tiene que tener una importancia la Diputación, ¿no? Digo yo, vamos. Y sobre todo, pues si la cosa acaba en 2 millones de peles, ¿no? Algo tendrá que hacerse para que no caiga todo sobre esa gentuza fascista, porque sí, no olvidemos que todo esto que está consiguiendo de soporte Vox le está sirviendo para extraer recursos del Estado, porque estos no renuncian absolutamente a ni un duro, ¿vale? A ni un duro. Y están creando toda una infraestructura, tanto mediática como de fundaciones y como de enchufismo absoluto. Ahí vemos que nada más llegar a los ayuntamientos, sitios donde el alcalde cobraba 0 pasa a cobrar 30.000, ¿vale? O sea, pero es que esto ha ocurrido en Jalance, que no sé si tiene 800 habitantes, yo no sé. Es alucinante, pero es que además este pleno estuve siguiéndolo y la del PSOE le estaba diciendo que si hubiera pedido 22.000, pues aún lo tendría en cuenta, que le hubiera apoyado. Dices, pero bueno, o sea, señora, ¿en serio? ¿De verdad está usted diciendo esto públicamente? En fin, no es por despreciar a la población de Jalance, pero bueno, si hasta ahora el alcalde no ha cobrado nada, pues será que tampoco tienen ahí una cosa terrible y una necesidad tremenda de exclusividad para 800 habitantes. O sea, es que hay un problema de base y es que tampoco es que las instituciones se estén entendiendo tal como son, porque claro, o sea, se han gestionado tan sumamente mal y se ha explicado tan poco y se ha jugado tan mal a todo esto, que claro, alguien de un ayuntamiento habla de ayuntamiento y no sabe qué límites tiene el hecho de que estés en un ayuntamiento, que la mayoría de ayuntamientos no se cobra por ser edil ni por ser alcalde. Entonces, de repente, pues claro, como esto no se maneja, pues aparece un sinvergüenza y se pone 30.000 euros de sueldo allá donde no toca, ¿no? Porque, en fin, si tú estás en la política se supone que sientes lo que vulgarmente se diría en el fútbol, los colores, ¿no? Sientes que tú lo que quieres es que las cosas funcionen bien en tu pueblo. No estás ahí para rascar, como Zaplana, que estaba en política por dinero, ¿no? Pero claro, con estos ejemplos, pues no sé qué se puede concluir. Es que es tan embarrado este asunto y todos los que están alrededor de esto de contubernio electoralista que es que pasma a la gente. Luego se quejan de la desafección.
Oye, pero si estáis dando aquí un ejemplo paupérrimo, ¿cómo queréis que la gente esté implicada? Alex, ¿quieres apuntar algo más? No, simplemente decir que el tema este de la censura, pues eso, ¿no? Que parece que estemos volviendo hace 50 años, ¿no? No entiendo muy bien toda esta cerrazón, ¿no? En que la gente no mire otros idiomas que no sean el castellano, cuando además lo único que consiguen es hacerle un efecto contrario, ¿no? Porque le están dando publicidad a esas publicaciones que están siendo censuradas, ¿no? Y bueno, yo creo que la sociedad civil es lo suficientemente inteligente y no se va a dejar pisotear por un personaje que tome una decisión por su cuenta y riesgo, y creo que acabarán apareciendo en todos los sitios e incluso se multiplicarán. Vale, se acaba el temps. No sé si teniu alguna convocatoria per ahí. Estaba mirant. Comienza la votación en la Diputación y en Suneix presenta su propia candidata. O sea que así están las cosas. Se sigue el guión que estaba previsto, ¿no? Exactamente. Convocatorias. Antonio, ¿tenéis alguna por ahí? Bueno, pues sí. Parece que hoy estamos de cumpleaños. Bueno, pues el próximo 19 de julio se cumplirán, creo que son 87 años ya de la Revolución Española. Y entonces en el Ateneo al Margen vamos a celebrarlo y vamos a pasar un documental el jueves día 20, será el jueves día 20 a las 19:30, que se llama Economía colectivizada, la última revolución de Europa, ¿no? Y bueno, pues es al hilo de cómo el pueblo trabajador tomó la gestión del transporte, de todos los servicios, de la economía en general y fue capaz de poner en marcha una sociedad autoorganizada. Entonces eso, el jueves 20 a las 19:30 en el Ateneo Libertad al Margen, Palma 3, Economía colectiva, la última revolución de Europa. Hay más cosillas, pero como estamos más de tiempo, pues que la gente vaya viendo en la web y todo eso, y en las cuñas de la radio. Exactamente. Por ejemplo, el día de hoy, viernes 14 de julio a las 21 horas, en Benimaclet, en el Ateneo Sentimpensante, escuchan una cuña por aquí en Radio Clara, que hay concierto de Lucho Roa. Aprovechando que este año se van a cumplir 50 años también del golpe de Estado en Chile, pues presenta Mi canto no olvida, hoy 14 de julio, repetimos, 14 de julio cuando se está haciendo esto en directo, 21 horas, una entrada de 12 euros, pero bueno, Ateneo Sentimpensante en Benimaclet Plaza, Capitanes Galán y García Hernández, es lo que tenemos por aquí. Algo més que apuntar, que afegir, Rapid versus, ¿tienes algo que recomendarnos? Lo de siempre, leer e intentar empaparse de realidad, no de cuentos chinos y de fascismo. Àlex, alguna cosilla por ahí? No. Doncs acabem. Agraïm-vos, com sempre, als tres, a Àlex Corrons, analista polític, versus Ser Humà Bàsic, i Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Moltes gràcies, salut i fins la propera. Salut. Salut, cuidaos mucho. Salut. Hasta luego. I nosaltres s'acomiadem fins dilluns, que tornarem a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe a Ràdio Clara. Salut i fins dilluns.